この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。¿Qué hubo? Estás escuchando Alex Arracón, un podcast orientado al storytelling donde cada episodio le estaré contando una historia graciosa, extraña, interesante o misteriosa o un invitado sumamente especial. Yo soy Alex y en este episodio estoy hablando con Nayeli Cerón. Gracias. Bravo, bravo. Sí, para que veas el gran público que tiene el Foro 6 bueno. de Estudio Mezqui. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Sí, entiendo que pues, es difícil venir a un programa que ven dos personas. Ay. Qué sad. Bueno, no sé si quieras... ¿Qué rayos? Nuestro pueblo. No sé si quieras hablar un poco sobre ti, sobre lo que te dedicas. Claro que sí. Bueno, yo me dedico, pues oficialmente soy psicóloga, pero mi hobby y gran pasión siempre ha sido escribir. Escribo desde que tengo 8 años aproximadamente y empecé con pequeños cuentos que eran más como relacionados a hadas, a animalitos y cosas de ese estilo. Pero conforme fue pasando el tiempo, mis intereses fueron evolucionando al punto de interesarme sobre todo en el género de la fantasía. Todo empezó con un libro llamado La huésped de Stephenie Meyer, la autora de Crepúsculo, que si bien no tiene nada que ver con la película que todo el mundo conoce, el libro la verdad es que es una joya y ahí empezó todo. A partir de ahí empecé a escribir lo que actualmente ahora es mi primera obra completa, que se llama Sellada. Y actualmente estoy escribiendo la novela de Entre espinas negras y pétalos blancos, que es justamente el trabajo que va a salir próximamente en miniserie de la mano del equipo de Estudios Mezqui. Equipo profesional, por favor. Pero bueno, qué bien que dices que eres escritora, ya que, como sabes, en cada episodio de este podcast intento traer un tema que esté relacionado de alguna manera con el invitado. Así que, ¿te parece si comenzamos? Por supuesto. Perfecto. ¿Pero te consideras fanática de Crepúsculo? No. No me gusta Crepúsculo. Intenté leer los libros y ver las películas, pero no. Definitivamente no. Pero el libro de La huésped de Stephenie Meyer es una joya de ciencia ficción. 100% recomendable ese libro. Sí. Bien. Hoy te contaré una historia muy interesante, pero que desde ahorita te voy diciendo, agárrate con lo que puedas de la silla. Ok. Porque va a ser un viaje intenso. Muy bien. Que, sin lugar a duda, uno de los eventos más oscuros de la historia de la humanidad es aquel que mezcló la superstición, la ignorancia y la violencia ejercida por autoridades seculares que dieron un evento que solo un cóctel de estos volúmenes podría dar. La quema de brujas, persecuciones o, como mejor las conocemos, las inquisiciones alrededor del globo terráqueo. Sino que estoy aquí para hablarte de un libro, un escrito que trajo desgracia y muerte por allá donde fuese leído. Y es que hoy hablaremos sobre el martillo de las brujas, el también llamado Biblia de los cazadores, o como quizás todos los conozcamos, el Malleus Maleficarum. Gracias. Cuéntame, ¿sabías algo del Malleus Maleficarum? Supongo que sí. Por supuesto que sí. De hecho, es un libro que leí cuando tenía 15 años. Porque bueno, como te digo, pues fue más o menos en estas fechas en donde me adentré más al género fantástico. Y bueno, una cosa siempre lleva a la otra. Y terminé leyendo este libro que pues sí, sin duda es bastante catastrófico. Pero que al mismo tiempo nos da muchísimo contenido de justamente cómo era la forma de pensar de esa época. Y de hecho es un libro con el cual pues me inspiré hasta cierto punto para crear algunas escenas de la novela de Entre espinas negras y pétalos blancos. De hecho, me sorprende que me hayas dicho que lo leíste a los 15 años, porque sí es un libro bien denso. Sí. Es bien denso el libro. Digo, yo lo leí, yo para escribir este guión me aventé el libro en 2 días. Para arrepiento de haberlo hecho. Está bien denso, está muy denso el libro. Sí. Pero bueno, antes de hablarte de la historia de este mal afamado libro, me gustaría darte un pequeño contexto
para saber qué orilló a sus escritores, los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, a realizar este libro. La primera inquisición realizada por un brazo de la Iglesia, de la que tenemos constancia, ocurrió en 1184, en Francia, con la famosa Inquisición de Languedoc, al sur de Francia, donde a pesar del, digamos, estereotipo, este movimiento no tuvo como función la cacería de brujas, por un hecho que mencionaré más adelante, sino que su fin fue la extinción de un movimiento religioso que estaba en auge, principalmente por la protección que daban ciertos señores feudales de estas latitudes del globo, el movimiento de cátaros. De hecho, en varios textos que leí mencionan este evento como cruzada contra los cátaros. Ok. Que, en resumen, el movimiento de los cátaros fue una corriente religiosa con inspiraciones en el catolicismo, pero con ciertas influencias maniqueístas, donde rechazaban todo bien material debido a que lo percibían como una obra de Satanás que los distraía del verdadero camino de Dios. Y ante esas ideas, la Iglesia Católica, primeramente la autoridad episcopal y luego ya la papal, los vio como una amenaza y un peligro, pasando a declararlos como un movimiento herético y declarando que deberán ser perseguidos y extinguidos. Como ahorita entonces, ¿por qué pasa en estos tiempos? Si bien la Inquisición no comenzó cazando brujas, ¿cómo se llegó a ese punto? Para empezar, hay que dejar algo bien en claro. Antes de 1484, creer en la brujería y todo acto mágico era un pecado penado por la Iglesia Católica, por diferentes razones, que se podrían resumir de la siguiente manera. Dios es todopoderoso. Al ser todopoderoso, solo tiene Él el poder de cambiar las cosas de su creación. Solo Él puede hacer llover, hacer que una persona se enferme o muera, hacer que un cultivo eche a perder. Solo Él tiene ese poder, porque no hay nadie a su nivel o más arriba de su autoridad. Por lo cual, el hecho de creer que una persona, ya sea por su cuenta o con ayuda del maligno, haga un cambio en la creación, es decir que está al mismo nivel o más arriba de Dios, por lo cual creer esto es pecado. Incluso hay un documento medieval llamado el Canon Epicospi del año 906, perdón. No, estás yendo muy en el futuro. Este documento afirma que las brujas y la brujería no son más que imaginaciones impías y no realidades. Incluso hay un antecedente de que el Papa Gregorio VII le mandó una carta al rey Harald III de Dinamarca, donde le prohibía estrictamente la quema de brujas por acusaciones como hacer o provocar pestes, hambrunas, sequías, tormentas, bajo el argumento que te acabo de comentar. Es el programa con más errores que hemos grabado. No, y eso que es el quinto, imagínate cómo va a estar después. Todo esto cambió un bonito 5 de diciembre de 1484, cuando el Papa Inocencio VIII publicó una bula papal, la Subis Desiderantes Effectibus, que reconocía la existencia de las brujas y brujos, porque la Inquisición no solo casó mujeres, aunque fue su prioridad, como lo comentaremos en la conclusión del episodio, sino que también llegó a condenar hombres. Dentro de la bula, llegamos a encontrar una pequeña condensación sobre el contexto de la época en Alemania. A continuación te voy a dar un pequeño resumen de esta bula. No es extensa, pero veo a bien resumirla para no matarte de aburrimiento. Así que, cito. Por cierto, que en los últimos tiempos llegó a nuestros oídos, no sin afligirnos con la más amarga pena, la noticia de que en algunas partes de Alemania septentrional, así como en las provincias y diócesis de Magancia, Colonia, entre otras, muchas personas de uno u otro sexo, despreocupadas de su salvación y apartadas de la fe católica, se abandonaron a demonios, íncubos y súcubos,
con sus encantamientos, hechizos, conjuraciones y otros execrables embrujos y artificios. Enormidades y horrendas ofensas. Han matado niños que aún estaban en el útero materno, lo cual hicieron con las crías de los ganados, que arruinaron los productos de la tierra, las uvas de la viña, los frutos de los árboles. Más aún, a hombres y mujeres, animales de carga, rebaños y animales de otras clases, viñedos, huertos, praderas, campos de pastoreo, trigo, cebada y otros cereales. Estos desdichados además acosan y atormentan a hombres y mujeres, animales de carga, rebaños y otros animales de otras clases, con terribles dolores y penosas enfermedades, tanto internas como exteriores, y piden a los hombres realizar el acto sexual y a las mujeres concebir, por lo cual los esposos no pueden conocer a sus mujeres, ni éstas recibir a aquellos. Por añadidura, en forma de blasfema, renuncian a la fe que le pertenece por el sacramento del bautismo y a instigación del enemigo de la humanidad. No se resguardan de cometer y perpetrar las más espantosas abominaciones y los más asquerosos excesos, con peligro moral para su alma, con lo cual ultrajan a la divina majestad y son causa de escándalo y de peligro para muchos. Vamos a la mitad, ¿eh? Jesús, 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 Jesús. No, lo que me sorprende es que como un montón de adjetivos. Sí. Le metiste muchas palabras chuscas. No, no se lo metí yo, es la bula papal. Es el resumen de la bula papal. Ay, Dios mío. No, digo, la estoy resumiendo. Bueno, no lo he leído, lo tendré que leer. Y aunque nuestros amados, sigo citando, y aunque nuestros amados hijos, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, han sido nombrados por medio de cartas apostólicas inquisidores de estas depravaciones heréticas, no obstante ello, no pocos clérigos y laicos de dichos países tratan con excesiva curiosidad, no se avergüenzan de aseverar, con la más absoluta desfachatez, que dichas enormidades no se practican en aquellas provincias y que en consecuencia los mencionados inquisidores no tienen el derecho legal de ejercer sus poderes inquisitoriales. Por cuanto nos, como es nuestro deber, nos sentimos profundamente deseosos de eliminar todos los impedimentos y obstáculos que pudiesen retardar y dificultar la buena obra de los inquisidores, así como de aplicar potentes remedios para impedir que la enfermedad de la herejía y otras infamias, en nuestra virtud, autoridad apostólica, decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores tengan poderes para proceder a las correcciones, encarcelamiento y castigos justos de cualesquiera personas sin impedimento ni obstáculo alguno. ¡Ah! No sé qué decirte, estoy... Yo me pasé eso, no lo entendí. Ay, ¿algo que quieres comentar en lo que agarro ahí? Sí, era un documento bastante extenso que trataba como de justificar la cacería que al final de cuentas se iba a empezar a generar, ¿no? Tanto los antecedentes encontrados, que pues simplemente eran prácticas paganas, eran formas de poder eliminar todo rastro de cualquier creencia que no tuviera nada que ver con el cristianismo, más aparte el alentar a la propia comunidad que conformaban los sacerdotes y aquellos que iban a dar la palabra del Señor, digámoslo así, para que empezaran justamente con toda esta ideología y este movimiento. Entonces, sí, es un documento bastante extenso. Muy extenso. Trató de ser muy detallado para que quedara muy en claro que sí, que era una causa totalmente justificada. Así, por ejemplo, digo, lo resumí mucho. Sí. Porque en la parte donde menciona las provincias, menciona como 40 provincias. Sí. ¿De dónde es? La bula es papal, pero Ajá. como tal el documento fue dirigido más que nada a Alemania. Y de ahí se extendió en Francia, en España, toda la zona europea. Pero lo hizo Roma, No, digamos. No, pero- específicamente para Alemania. no, es que en sí como tal no hay o sea, si vamos como más atrás en la historia, se supone que los primeros actos de Inquisición ocurrieron en Francia. Sí, en 1184. Ajá, fueron en Francia.
Pero de ahí, como el cristianismo iba creciendo conforme iba pasando el tiempo, porque empezaban a generar lazos políticos, principalmente con los monarcas, pues entonces ahí se fue propagando la idea y por ende también la Inquisición. En lo que se iba evangelizando todas estas zonas que todavía eran de creencias paganas, iban generando también ya lo de la Inquisición, para ir haciendo la persecución de todos aquellos que no quisieran acatar las No eran normas. buenos años para vivir, ¿verdad? No. Resumiendo. No, de hecho, es No, curioso para nada. porque ves todas las desgracias que vivía el mundo en la Edad Media. Sí. Pestes, hambrunas, te morías a los 13 años y ya tenías que haber dejado nietos. Sí, sí. Esto, en sí como tal, las inquisiciones empezaron porque la gente empezó a culpar estas desgracias a un agente externo, que en este caso fueron las brujas. Decían, Sí. en un pueblo se echó a perder la cosecha, una bruja echó a perder la cosecha. Sí, no, y además toda esta cuestión también está basada en dos cosas. Una, el mito de la creación del mundo con Adán y Eva. Eva, al final de cuentas, es la culpable de todos los pecados, es la culpable de que nosotros los humanos estemos en esta tierra llena de desgracias. Entonces, se utiliza la imagen de la mujer como la imagen pecadora, la que generó el primer pecado, Te estoy en primer adelantando lugar. la conclusión, pero sí. Perdón. Y en segundo lugar también podemos encontrar datos históricos relacionados a justamente las creencias paganas de ese entonces. En ese entonces la figura de la mujer era una figura política, económica y social muy poderosa, puesto que ellas eran las que transmitían el conocimiento a través de los años, eran curanderas, eran herbolarias, eran astrónomas, matemáticas, o sea, ellas tenían el conocimiento. Como una mujer iba a tener el conocimiento más allá de el hombre. Que un hombre, Exactamente, entonces también igual en las culturas paganas la figura femenina no era más poderosa que el hombre, que la masculina, porque en realidad se creía en una cuestión dual, pero sí tenía una mayor representación en los ritos, por ejemplo. Cuando se hacían los ritos para las cosechas, los ritos relacionados a la fertilidad, los ritos relacionados a los cambios de estaciones, a la luna y en sus diferentes fases. O sea, todo estaba relacionado al final de cuentas con la figura femenina. Entonces, Dios no puede ser femenino, es masculino. Entonces se ocupan muchos elementos, o sea, al final termina siendo como agarrar muchos elementos para poder culpabilizar a alguien, ¿no? Y es ahí en donde entra lo de este libro que concentra todas estas cosas para ser muy específico en cómo debían de ser las cosas, cómo no podían ser y cómo debías de deshacerte de aquello que no puede ser. Digamos. Exacto, como una constitución. De hecho, más adelante ¿Qué te parece que les gusta que salga el... Dale. De hecho, más adelante, pues sí, bueno, tú ya lo viste, así que le contaré aquí al auditorio qué contiene el Maleficarum como tal. Adelante. Y ya, ¿para qué lo hago? Si ya dijiste, ya expresé toda mi conclusión. Ay, lo siento. Ya termina. Sí, ya, es que llegó el episodio. Ya despídete, ya que... Es que por eso debiste pasarme el guión, para que yo supiera el orden. No, aquí no se pasan guiones. Pero lo ven a filtrar luego. Bien, el origen de esta bula papal es un poco menos pomposa de lo que pareciese en un principio, ya que en dicha bula hay por lo menos una gran mentira. ¿Recuerdas que te leí al principio que el Vaticano había recibido ciertas noticias sobre acciones heréticas en algunas provincias alemanas? Sí. Pues las noticias sí llegaron, pero no de cientos de personas asustadas por las brujas, Claro. sino por una sola persona, Heinrich Kramer, quien, cansado de que la autoridad local interviniera en su trabajo... ¿Qué está pasando, joven? Bueno, sí, él estaba cansado de que dichas autoridades intervinieran en su oficio como inquisidor. Así que ante esto, se acercó al Papa con una supuesta recomendación de la Universidad de Colonia. Y digo supuesta, ya que actualmente muchos historiadores apuntan a que la recomendación pudo haber sido falsificada por el mismo Kramer. Dilo bien. ¿Cómo es alemán? ¿Cómo dice? Kramer.
Eso suena más inglés. Pero bien, la bula fue esparcida por todos los rincones del mundo conocido y que estuvieran bajo el poder de la Iglesia Católica. Y ya revestido de cierta autoridad que venía del mismo Vaticano, Kramer y Sprenger se dieron a la tarea de recopilar, resumir y parafrasear textos ya existentes, a la par de dar opiniones propias, para así formar el Voltron que conocemos como el Malleus Maleficarum. A pesar de que parezca que el libro era algo muy de nicho y que solo era entregado o leído por inquisidores, fue todo lo contrario, ya que el libro en su primera publicación, por allá de 1484, resultó ser un gran éxito, Sí. gracias a un par de coincidencias que le dieron el ambiente perfecto para pulular por todo el mundo. La reciente invención de la imprenta Sí. y la llegada de Colón a América. Sí. Detengámonos un poco en ese detalle. Tengamos en cuenta que la reciente llegada de Colón a América fue una total volada de cabeza para la sociedad europea de ese entonces. Primeramente, porque la estructura de su mundo, que siglos les había tomado construir, cimentar y creer, se derrumbó totalmente frente a sus ojos. Y en segundo lugar, los europeos estaban entrando en contacto con culturas totalmente opuestas a la suya, culturas sin precedentes para ellos, con ideologías y una cosmovisión que chocaba brutalmente con su concepción de la realidad, llegando incluso a ser considerados salvajes por la sociedad casta, pura y católica de la Europa de ese tiempo. Aunque, como sabemos, muchas culturas autóctonas de la América prehispana eran incluso más civilizadas que las europeas. Este choque a 120 km por hora con la realidad para la cultura de esas latitudes había a su vez forjado un miedo que los comía hasta los huesos, el miedo al mal, ya que esas culturas adoraban a dioses que exigían sangre para que el mundo no se detuviera, proclamando la guerra para satisfacerlos. Este hecho no había formado solo el miedo ya comentado, sino que también había formado una fuerte necesidad de cimentar e imponer la religión católica, cristiana y apostólica, dando nula tolerancia a hechos o acciones que la pusieran en tela de juicio o fuesen en contra de la misma. Contado un poco del contexto y dada la historia que llevó a la escritura del Martillo de las Brujas, ¿qué es dicho libro y qué contiene? No sé. ¿Qué digo? No sé. ¿Qué pasó? No les voy a invitar. Ustedes siempre burlan de mí. Nos ocupas. No sé, platícamelo. No, ahora no. Cuéntale a nuestro auditorio. Sí. Yendo, está a reventar. El texto en sí, como lo comenté, es una recopilación de diferentes fuentes, por lo cual se puede considerar más como eso, una recopilación que un libro como tal. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte es más que nada un ensayo que busca apelar a diferentes argumentos para demostrar que la brujería es real, y más que nada es la transcripción y resumen de diferentes creencias ya existentes de la época. También da una breve explicación sobre por qué Dios permite que el diablo consiga seguidores y da permiso de que ellos trabajen. A la par, tiene un capítulo entero donde básicamente intenta explicar por qué las brujas, en femenino, son tan abundantes a diferencia de los brujos, que te lo puedo resumir con una sola palabra: misoginia. Exactamente, sí, me lo imaginé. Pero si buscas una explicación un poco más completa, los autores afirman que Dios hizo a la mujer sumisa, dependiente de una figura masculina y sumamente manipulable, características que Satanás usa para engañarlas y seducirlas. Inclusive los autores, de manera errada, hacen referencia a la etimología de la palabra fémina, mujer en latín, afirmando que dicha palabra se compone de la siguiente manera: fe minus, que se puede traducir en español como sin fe. ¿No, estos chavos? Ahí no tiene nada que ver Lilith en esta historia. No. Es que Lilith es apócrifa. Ya. Lilith pertenece a textos apócrifos, no sé. Ok. Sí, denle ya.
No, está bien, Sí, son sí, preguntas sí. que se valen. Yo soy como maestro, pregunten, y cuando me preguntan digo, chavo, lo tuviste que haber visto el semestre pasado. ¿Cómo estás en séptimo semestre y no sabes eso, chavo? Pregunten con confianza. Estás grabando entre espinas y no sabes. Pero, chavo, viene tu guión. La segunda parte del Maleus es más que nada un pequeño texto enciclopédico sobre las diferentes formas de brujería, detallando ciertos pactos, hechizos y encuentros que las brujas sostenían con el diablo. Todo tomándolo como verdad absoluta y sustraído de las supuestas experiencias inquisicionales de los autores. Y en la última parte del libro encontramos la cremita de este. Los métodos para detectar, enjuiciar, torturar y sentenciar a la par de asesinar a los culpables. En su tiempo, el Maleus fue sumamente criticado, inclusive por sacerdotes y otros inquisidores, e incluso por el mismo Papa, quienes veían los métodos como arbitrarios, bárbaros y sumamente reprobables, ya que en el libro se encontraban extensas guías sobre cómo capturar a un sospechoso, investigarlo, entre muchas comillas, y confesarlo. Mas, si el sospechoso no confesaba, los inquisidores podrían hacer uso de diversos métodos, como la tortura, el engaño y otros incentivos poco éticos para sacar esa confesión. El único requisito para que tú, como persona, puedes ser sospechoso de brujería es que otra persona, cualquiera de la comunidad donde vives, te señalase como brujo o bruja. Así le puse del video que subiste. Like, oh, lo voy a patrocinar. Los chavos se ve que lo ocupan más que LeBron James. Los voy a demandar. Tomé un video muy similar al que subió Emma y estaba pensando en subir el de Bob Esponja, el de pintamos toda la casa. ¿Qué es eso? Chisteris de soldado. Sí, soldado Jordan Clon. Bien. Cuando eso pasase, no pasaría más de unos pocos días para que un inquisidor esté sacándote de tu casa a la fuerza. El Maleus. ¿Qué? Ya pasamos a Halo. Ah, Sigue, tú. No, ese chavo. Refería nada más para él. solo él se entiende. No más que el Halo. A mí te reíste tú. El Maleus, a la par, le daba total autoridad, impunidad e infalibilidad a los inquisidores y otras figuras de autoridad que estuviesen involucradas en los juicios, debido a que eran emisarios de Dios, mismos que conducirán sus sospechas, juicios y castigos por el bien de sus siervos. O sea, básicamente te señalaban ya fuiste porque no había forma de que te librases. Exacto. Bueno, de hecho, sí había formas. Pero lo comentaremos más adelante. Ya iba a hablar. ¿Qué vas a hablar? ¿El bautizo? No, ¿El bautismo? ¿No? no, sí había formas. Pues Galileo se salvó. Ah, Sí. bueno, sí. Pero había formas. A ver, aquí. Actualmente, el Maleus es un libro que se comercializa más como curiosidad. Una lectura sin ociosa, tampoco es que tenga peso verdadero hoy en día, fuera del registro histórico de una ventana a una parte muy oscura, turbia y violenta de la historia. No solo de la religión católica, sino de la humanidad en su totalidad. Una época donde la ignorancia y el temor a lo desconocido imperaban y se sentaban en el trono de este reino de terror. Hola. Hola, no, que está viendo mi jugo. No, bueno, es que te estoy escuchando y estoy concentrada en lo que dices. Al final. No, y además porque comento y me dices, ya te adelantaste. No. Ahora ya no. Al final, Ahora no. Tiene todo su discurso y ya al final opinas. Ajá, exacto. Para que sepa qué opinar. Dile al oído qué vas a opinar. porque- para que se les quite, ya voy a acabar aquí el episodio. Para acabar ese episodio, siento que es menester echar luz sobre las desgraciadas protagonistas de este libro, las víctimas. Las miles de víctimas que sufrieron presa del miedo, el rechazo y la ignorancia de un puñado que creía tener la verdad universal. Aquellas miles de mujeres y también hombres que por solo ser señalados por alguien
vieron arruinadas sus vidas, únicamente por la necesidad de unos pocos de ver asegurado su lugar en el poder, eliminando cualquier ideología, visión o conocimiento que contradijera o incomodara a su verdad. Agrego esto debido a que es bien sabido que muchas de las víctimas de los diferentes periodos inquisicionales fueron un grupo de hombres y mujeres, dentro de los cuales había parteras, chamanes, matriarcas, verdaderas brujas, gente que conocía y usaba la bondad de las plantas para curar, personas curiosas, sabias, que habían dedicado no solo su vida, sino la de generaciones enteras antes de ellos por el bien de sus comunidades. Individuos que se dedicaban a la ciencia cuando aún era conocida como magia. Todas víctimas del yugo de las autoridades seculares, religiosas, quienes con estos horribles eventos no solo acabaron con la vida de personas inocentes, sino con el conocimiento de siglos, incluso anteriores a que la existencia de la propia religión que defendían. Y pues todo para qué, ¿verdad? Ah, es correcto. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo para qué. No, y que no solamente fueron personas sabias, sino también personas incluso comunes y corrientes o que tuvieran algún tipo de deformidad o enfermedad. Una persona que fuera muy bella, por ejemplo, podía ser catalogada como alguien que haya sido bendecido, entre comillas, por Satanás. O alguien que fuera extremadamente feo, también podía ser señalado. Si tenías algún tipo de deformidad por haber nacido así, si enfermaste de algo, lo que hoy en día también conocemos como los trastornos mentales, también eran considerados algo relacionado al demonio. Entonces, no parecía nada. No, realmente nada. O sea, aquello que saliera del status quo era simplemente condenado y por ende castigado y exterminado muchas veces. Que si bien sí, o sea, tenía mucho peso la cuestión de que fuera un inquisidor quien te señalara. La misma población generaba también estas cosas. En una población, alguien, tu vecino incluso hasta te podía señalar, te podía acusar con algún inquisidor y simplemente con esa testificación era más que suficiente para que tú fueras capturado y después llevado a la tortura hasta que pudieras confesar tus delitos, digámoslo así, o tus pecados. Y pues la solución a todo esto pues muchas veces era la muerte, porque rara vez ocurría casos en donde las personas pues libraban esta situación, como fue lo del caso de Galileo Galilei y muchas otras personas que apelaron a esta buena suerte y aparte también a la inteligencia para librarse de la muerte. De hecho, más que nada los que llegaron a sobrevivir pues a estos juicios eran personas de mucho dinero. Exacto. Que soltaban mucho dinero y se libraban de la muerte, más no de otros castigos. Algo era muy común, era que te azotaran y te pusieran a trabajar en un convento por el tiempo que era necesario. O otros casos, a nobles los exilaban y les quitaban sus riquezas, se lo quedaba, sus bienes. Obviamente la iglesia. Algún lugar tenía que parar. ¿Quién más? Algún lugar tenía que ir a parar. Sí, y como lo comentas de tu aspecto físico, incluso si tenías lunares, Sí. era una forma de decir, ahí lo tocó el diablo. Las personas que fueran de cabello pelirrojo, los que tuvieran ojo de color como amarillento, también eran acusadas de brujería. De hecho, es una teoría de por qué hay tan pocos pelirrojos. Sí. Porque de plano los extinguieron casi. Igual, de hecho, sí, decían que los pelirrojos eran besados por el diablo. Y igual los zurdos. Los zurdos eran muy perseguidos. Sí. De hecho, no tiene mucho que el estigma de los zurdos se fue eliminando, al menos por ejemplo aquí en México. Todavía, yo tengo 26, todavía cuando estaba en el kinder, 4 años más o menos, todavía me tocó ver profesoras que castigaban a los niños, y los amarraban para que escribieran con la mano derecha. ¿Sí? De hecho, por eso es diestra y siniestra. Ay, Dios mío. Sí, porque la mano izquierda es la mala. A ver, entonces explíquenme cuál es la persona ideal para no tener estos problemas. ¿Cuál es la persona perfecta para ello? Pues O sea, es que ¿cómo realmente tiene que nadie. ser? Perfecto, solo Dios. Para empezar, solamente Dios es perfecto. Y segundo, básicamente para librarte de todo esto, y eso entre comillas, pues sería que
cumplieras prácticamente al pie de la letra con todos los mandamientos que la iglesia decía que eso era lo correcto. Si tú te atrevías a cuestionar algo, si tú te atrevías a pensar diferente, inmediatamente ya estabas siendo considerado un hereje. Y es lo que volvemos a la misma, o sea, en el sentido de que cualquiera podía señalarte y con eso era suficiente. Y luego agreguémosle que pudieran mentir relacionado a es que yo la vi haciendo brujería, es que yo la vi flotando, saliendo de su casa. Ya con eso era suficiente esa era como las evidencias que ocupaban en tu contra. Y es ahí donde volvemos. Si no, como dice Manuel, si tú no tenías poder, tú no tenías riquezas, tú no tenías medios con los cuales comprar tu libertad de alguna manera, o comprar más bien tu vida, era casi un hecho que tú estuvieras muerto, porque solamente la muerte era la única salida, ya sea que confesaras tus pecados o no. De hecho, ves que te comenté que una de las formas para sacar confesiones era engañar a la gente. Sí. Uno de los engaños que más hacían los inquisidores, si confiesas, no te quemamos viva. La chica, el chico, hombre, mujer confesaba, y sí, no las quemaban vivas, pero las mataban a golpes con el famoso garrote. O las piedras, sí. los azotaban o les saltaban piedras. De hecho, el Maleus, como comentaste hace un momento de las enfermedades mentales, no sé si actualmente, debido a que los artículos que leí eran de 1990, el Maleus fue como, dentro de la psiquiatría, fue un libro muy como preciado porque explicaba muchos trastornos mentales, tal vez de una manera todavía mágica, fantástica, pero los explicaba. Y de hecho también el Maleus es considerado el primer libro de criminalística de la historia, debido a que sí, explicaba diferentes crímenes, explicaba cómo investigarlos, cómo tratar a los sospechosos, culpables, digamos, a los sospechosos. Sí, el Maleus en ese aspecto sí tuvo mucha repercusión en diferentes ramas de la ciencia actual. Sí. O sea, podríamos llamar a Twitter como el nuevo inquisidor, si se dan cuenta. Sí, ahorita con la nueva cultura de cancelación. Con la cultura de se podría llamar el inquisidor nuevo. Sí. Sí, porque basta que alguien te señale o que digas cosas en un podcast. Sí, Y hables de la iglesia, ¿no? Sí, en cualquier momento cualquier persona puede convertirse tanto en la víctima como en el inquisidor. Ajá. Sí. Aquí vienes a aprender, Qué bellos tiempos para vivir. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar? Ya no vamos a hablar de la orden en Es el México. contenido extra. Espérate. Pues, Pues no sé, es que yo no me sé el orden, pues te estoy preguntando. ¿Qué? Se adelanta mucho, ¿eh? En el mío ya estaba concluyendo el video. Pero bueno, ¿algo que quieras agregar? Pues lo que puedo agregar es de que sí es un libro bastante impactante, bastante descriptivo. Si uno se sienta un rato a leerlo, puede, y bueno, que tenga también criterio, por supuesto, puede encontrar un sinfín de aberraciones, un sinfín de hechos totalmente inhumanos y que justamente estaban movidos pues por intereses políticos, intereses económicos también, y al mismo tiempo la ignorancia y el miedo que generaba esa ignorancia. Vamos a recordar de que efectivamente es en la época en donde se crea la imprenta, y el primer libro, pues ¿cuál fue? Fue la Biblia, ¿sí? Entonces eso quiere decir de que solamente la iglesia tenía concentrado todo el conocimiento que era válido y verdadero. Todo conocimiento que estuviera fuera de ello no podía tener lugar. Y vamos a recordar justamente en la parte de estos hombres y mujeres pensadores adelantados a su época, que transmitían el conocimiento a través de forma oral, teniendo aprendices, ejerciendo medicina, astrología, o sea, todo lo que ahorita, astronomía, perdón. Todo lo que ahorita estamos conociendo como ciencia, en ese entonces apenas eran como los pequeños pininos, y por supuesto que salía de la norma, salía del status quo, y por ende pues no podía tener cabida.
Entonces sí, es un libro bastante fuerte que aún en día podemos basarnos incluso para entender muchos hechos que están pasando, como lo que estábamos diciendo de la cultura de la cancelación, ¿sí? Y también que podemos encontrar rastros de ello pues en otras cosas, ¿no? Como lo que decías de los inicios de la psiquiatría, los inicios de la criminología, etcétera. Y de hecho, ahorita que mencionas de la imprenta, no me acuerdo si lo mencioné, creo que no, pero en su tiempo el Malleus fue el segundo libro más vendido del mundo. Sí. O sea, primero la Biblia, después... Sí, luego el Malleus. Sí, Sí, es que era la herramienta fundamental para protegerte, digámoslo así, de todo el mal que existía. Tú podías tener acceso a un libro que te daba todas las características, veías a alguien y decías, o sea, sí encaja. Pero bueno, esto por supuesto pensando en que era también una información transmitida en voces, porque vamos a recordar que en esa época muy pocas personas sabían leer y escribir, entonces pues también. Nosotros haber vendido en combo. La Biblia 100 pesos, el Malleus por la Biblia 150. Pero bueno, algo que quieras anunciar en este espacio que ven cientos de personas. Claro que sí. Quiero anunciar que justamente, bueno, como había mencionado, el Malleum Maleficarum fue un libro que inspiró bastante algunas de las escenas que van a aparecer en Entre Espinas Negras y Pétalos Blancos. Se utilizaron algunas de ellas que justamente están siendo representativas, como por ejemplo la cuestión del silencio, la cuestión de la obediencia. Son como pequeños simbolismos que vamos a ir encontrando en la serie. Entonces, pues, para que se suscriban y lo vean. 22 de septiembre. Yo dije, pues 22, 2022. Sí, 2 minutos, yo dije, No, digan la fecha de estreno. Sí, la fecha de estreno de la serie es el 22 de septiembre del año 2022. Y por si ven esto después o antes, que no entendiera cómo lo hicieron, pero... Ayer lo vi, ¿no? Está en el 22, el 22, el 22. Pero bueno, ¿algún otro anuncio que tengas? ¿Algún proyecto en camino aparte de la serie? Sí, ahorita el proyecto que ahorita tengo es la tercera edición de una novela que estoy escribiendo. La estoy publicando en Wattpad y se calcula más o menos que por diciembre estemos avanzando, yo creo que unos cuantos capítulos más, justamente de Entre Espinas Negras, y también avanzando en otros proyectos que no les voy a decir porque si no Se queman. se queman. Oye, Entre Espinas tiene que avanzar porque... Siento la Si no presión. vamos a sacar relleno, capítulos de relleno. Siento la presión. La serie va a seguir Sí. Iba a acabar mal. Siento la presión. Pero bueno, tus redes sociales, donde la gente puede encontrar ya sea tus escritos, gente que quiera saber de ti. Claro que sí. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como NayeliCRN y también en Wattpad, igual con el mismo usuario. CR7 Pro. Pero bueno, a mí me puedes encontrar en todos lados, y por todos lados me refiero a Twitter e Instagram como Elju231. Si no, puedes encontrar links aquí abajo en la descripción. También déjame recordarte que yo también escribo cuentos. Los puedes encontrar en Blogger como Cuentos que escribo desde debajo de mi cama. Si no, el link igual está aquí abajo. Todos los links están aquí abajo. Así que bueno, ¿te parece si nos vamos al contenido extra exclusivo de Estudio Mezcli? Claro que sí. Bueno, vámonos al juego número 8. ¡Vámonos! En helicóptero. Y le meten un audio del helicóptero. Y la sombrita. Ya llegó nuestro helicóptero.